Señoras y señores, bienvenidos a Aunque Duela, un podcast donde hablamos todo aquello que a la gente, no, a la gente, al mainstream, al que tú no perteneces, no le gusta escuchar. Por eso se llama así, Aunque Duela. Eso porque somos políticamente incorrectos. Decimos lo que sentimos, no, y lo que es realmente, o lo más cercano a cómo son las cosas. Aunque le duela a alguien escucharlo. Así son las cosas y ya está. En fin, antes que nada quiero agradecer con este tecito. Quedan 3 horas más o menos para poder tomarnos las primeras cervezas del fin de semana. Quiero agradecer a todo la afición al fútbol argentina que ha estado portándose de maravilla en los comentarios. Pero sobre todo porque han estado aportando al diálogo de fútbol, ¿no? Yo realmente a veces me metía a YouTube y veía los comentarios y me parecía que el usuario de YouTube en los canales de fútbol hablaba por mero corazón y no por la cuestión de saber realmente de fútbol, y te das cuenta que hay una cultura de fútbol pues magistral, y eso lo agradezco mucho. Han aportado al diálogo increíblemente, así que muchas gracias, salud por eso. Casi todos son argentinos, así que está muy bien. Y el día de hoy tenemos un podcast bastante interesante. Vamos a hablar de qué clásico es mejor, River Boca o Real Madrid Fútbol Club Barcelona. O por lo menos ahí parecería la discusión, porque yo no voy a decir cuál clásico es mejor, no me corresponde, y porque creo fielmente que ninguno de los dos es mejor que el otro. Simplemente son dos clásicos necesarios en la historia del fútbol y dos clásicos bastante importantes. Ni voy a decir cuál es mejor, ni voy a decir cuál es más importante, básicamente, y lo fundamento por el contexto de cada uno de los clásicos. Unos clubes tienen más dinero que los otros, eso puede fomentar que veas mejor fútbol en uno de los dos clásicos que el otro. También hay que decir hombre, si tú eres español, obviamente, como creciste con el Barça Madrid, vas a decir, sí, sí, yo creo que el Madrid Barça es mejor. Si eres argentino, pues el River o Boca, por esto y por lo otro. Pero son clásicos distintos completamente. Yo veo el Madrid Barça, un clásico que me ha tocado ver de cerca, eh, como un clásico político, realmente, que la rivalidad se fundamenta en lo político. Y creo que River y Boca es el superclásico, es un clásico, valga la redundancia, que se fundamenta más en la parte deportiva, en los logros de los títulos, etcétera, etcétera. Por eso, niveles futbolísticos, dinero, etcétera, etcétera, no creo que haya uno mejor que el otro. Son contextos socioculturales completamente diferentes. Entonces, son clubes que son importantes en la historia del fútbol. Creo yo que yo sí pongo a River y Boca junto a esa elite del mundo. Ojo, no me refiero quizá al nivel futbolístico, pero sí a la elite histórica del fútbol mundial, junto con el Madrid, el Barça, el Manchester United, el Bayern München, etcétera, y etcétera. Creo yo que el Real Madrid-Barça es más parecido al Celtic Rangers, donde la cuestión es política, es político-religiosa, ¿no? Allá en Escocia. Y el Barça contra, perdón, y el River Boca, pues es más parecido al Liverpool Manchester United, que es otro de los clásicos más importantes. Pero sí que creo que el River Boca y el Madrid Barça se llevan la batuta. Son los clásicos. O sea, si tú buscas, son esos dos. Por cuestiones distintas, por lo que tú quieras, pero son esos dos. Y por la cuestión de la cercanía, por vivir en España, etcétera y etcétera, voy a hablar de el primero. Voy a comenzar con el Barça Madrid. Es un partido, es un clásico que se fundamenta en una frase que a mí me dijo un familiar una vez mientras comíamos. Me dice, mira,
Cuando, cuando Barcelona era puerto de Europa, Madrid era pueblo de pastores. Cuando Barcelona era puerto de Europa, Madrid era pueblo de pastores. Es una frase que a mí me quedó muy pero muy grabada. Yo acababa de llegar a España y se me quedó muy pero muy grabada porque sí que llegué en una época donde había transcurrido una crisis económica y el independentismo estaba creciendo, pero el independentismo catalán, pero desde ahí ya te ponen un muro que se diferencia del español promedio, ¿no? Somos el pueblo catalán. Pues creo yo que ahí se fundamenta la rivalidad, la fortaleza de la rivalidad entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Está bueno este té rojo. Bueno, este Barça Madrid, el primer partido se jugó en 1902 en la Copa de la Coronación, la ganó el Barça 3-1. Y después se jugó unas semifinales de Copa, si mal no recuerdo, en 1913 o 1916, donde se tuvieron que jugar 4 partidos. ¿Por qué hay que decir antecedentes? Bueno, pues hay que contextualizar el tema de estudio, el tema en cuestión, que es el Barça Madrid. 4 partidos para definir quién llegaba a la final de Copa. De esos 4 partidos, 3 se jugaron en Madrid. Ida en Barcelona y los demás, bueno, la vuelta en Madrid y otros 2 en Madrid para no tener que estar yendo a Barcelona, no había tiempo, etcétera, y etcétera. Y ahí pues pasó el Real Madrid a la final y el Barça protestó porque el árbitro era un jugador, había sido jugador del Real Madrid. Entonces pues ahí ya empieza a ver esas cosas raritas que claman tanto los culés siempre. Sin embargo, creo yo que este clásico hizo una verdadera rivalidad hasta 1943. En un partido en el que, bueno, en una serie en el que en el partido de ida en las Corts Catalans, que es donde está ahora el Camp Nou, el Barça había ganado 3-0, se había alimentado una rivalidad durísima o un gesto de odio muy fuerte por parte de la afición culé hacia Madrid por la radio. La radio había dicho que en Madrid estaban hablando muy mal de la cuestión culé. Hay que recordar que estaba la situación de la guerra civil, donde había sufrido mucho el pueblo catalán, que defendía sus raíces. Ese sector del pueblo catalán había sufrido mucho, pues entonces se tenía ese fuego aún encendido, ¿no? Entonces, pues la radio había dicho que en Madrid se estaba burlando mucho. Llega el Madrid a jugar a las Corts y pues fue insultos, fue aventar cosas a los jugadores del Madrid y el Barça ganó 3-0. Esto solo en contexto. El partido de vuelta en Chamartín representa la mayor goleada del Real Madrid sobre el Fútbol Club Barcelona, que fue de 11-1, y en ese partido pasaron muchas cosas. Para empezar, Lluís Miró, el portero del Fútbol Club Barcelona, no pudo porterear bien. No pudo jugar bien porque le estaban aventando, dicen las crónicas de la época, le estaban arrojando muchas botellas, basura, a él principalmente, y eso hacía que tenía que alejarse mucho del arco. Y pues no le benefició obviamente a la hora de defender los 3 palos. Eso, y sumarle que dicen las malas lenguas que durante el entretiempo la Guardia Civil entró a el vestidor del Barça, metió presión y después pues cayó la goleada por parte del Madrid, la mayor goleada en la historia del clásico, 11-1. Y bueno, sin embargo, si mal no recuerdo, eso lo tengo que checar bien, si mal no recuerdo, ahí ya iban 8-0, Así que la diferencia entre el Ejército y no fueron pocos goles. Si mal no recuerdo, en esto sí que me puedo equivocar. Para mí este partido es muy importante y es el juego que representa la rivalidad entre estos dos rivales, porque para mí explica
cómo ese club fuera de Cataluña se convirtió en la representación del franquismo o de todo lo ajeno o todo lo contrario a lo catalán, ¿no? Es decir, el club de los españoles, que todavía te lo dice, te encuentras con gente que te dice, si es que viene el club con el que toda España va, ¿no? Y nos lleva el club que va en contra de tu nacionalismo, de lo que es tuyo, de tu identidad, ¿no? Ahora bien, obviamente en una lectura facilona y rápida, no me estoy metiendo en una cuestión académica. A eso hay que sumarle otras cosas como los robos de jugadores, cuando los principios el portero Zamora que dejó al Barça para irse al Madrid, aunque en realidad Zamora era un jugador más del Español de Barcelona, después Figo, Ronaldo que traicionaron al Fútbol Club Barcelona y se fueron a Madrid, pero bueno, tampoco, por lo menos, todo esto lo hablo desde un contexto de que yo vivo en Cataluña y yo como extranjero así es como lo veo, ¿no? Yo no veo tampoco que se hable mucho de Lopetegui o de Luis Enrique, que de el Madrid se fueron al Barça, pero bueno, son diferentes, también hay que guardar las diferencias, ¿no? Es Luis Enrique, no estamos hablando de Figo. Y tampoco voy a mencionar el caso de Di Stéfano o de Dybala, que bueno, que vistieron las dos camisetas en partidos amistosos, pero se pusieron la de rival. Por cierto, Dybala, el histórico, después de Messi, mejor jugador del Fútbol Club Barcelona, jugador favorito de Manel Vic, la voz oficial del Fútbol Club Barcelona durante 50 años, si mal no recuerdo. Aquel que decía benvinguts y molt bona tarda al Camp Nou, algo así. Era muy bonito y de lo cual puedo presumir que hicimos un amigo y yo la última entrevista que dio Manel Vic, que en paz descanse. Fuimos a su casa, lo entrevistamos. 2 semanas después falleció Manel Vic, que tenía cáncer. En paz descanse, un estupendísimo señor. Una entrevista, si quieren que la suba, díganme y aquí coméntenlo y la voy a subir. Una entrevista que hice con una Handycam, con una camarucha que teníamos mi amigo y yo. Pero bueno, en fin, a todo el contexto político del Barça Madrid hay que sumar, bueno, pues que Di Stéfano lo había querido el Barça y terminó yéndose al Madrid. Hay que sumar la quinta del buitre, hay que sumar que el Madrid ganó 6 copas de Europa cuando estaba Franco y que la gente atribuye a que pues fue gracias a Franco que ganaba tanto. Hay que sumar el Barça de Cruyff en el 92 que ganaron la primera Copa de Europa. Y luego el Barça, estos 15 años de dominio del Fútbol Club Barcelona, que lo único que han hecho es echarle más carnita a, a esta rivalidad que ya era política, que ya era identitaria entre dos regiones de España. Pues tenías que darle el punto deportivo realmente que siempre ha estado, pero a últimas fechas se ha ido más grande, ¿no? Y a todo esto también sumar aquello que estaba diciendo, que a partir de 2008, bueno, la crisis financiera, el independentismo ha ido creciendo y por ende el sentimiento nacionalista catalán también. Eso es innegable. Es decir, yo me siento más catalán que español porque sin ellos estaríamos mejor. Esto no quiere decir que eso represente el catalanismo, el catalanismo, no, sino solamente al sector independentista, en grandes rasgos. Por otra parte, el superclásico para mí tiene una historia muy bonita. Una historia muy bonita de cómo dos clubes que nacieron en un barrio pequeñito, el barrio de La Boca, llegaron a lo más alto del fútbol mundial. Para mí, River y Boca representan que si quieres, puedes llegar a donde tú quieras. A donde tú quieras. Porque de un barrio tan pequeñito de donde nacieron los dos clubes, se extendió a dos de los clubes más populares del mundo. Y que si tú vas a África y vas con la camiseta de uno de esos clubes, va a haber un africano que te dice, hey, ese es River, o hey, ese es Boca. A mí me ha pasado, ¿no?
Y eso es muy, pero muy bonito. Y sobre todo, son los dos clubes de fútbol más conocidos del continente americano. Eso es de aplaudirse. Yo sumaría ahí quizá al Santos. No es tan conocido, pero entre la gente del fútbol se lo conoce gracias a Pelé, básicamente, ¿no? Uno de los clubes, River, tuvo que irse del barrio. Y para muchos que me lo han comentado y por lo que he leído, pues se aburguesó River. Y el otro, pues creo yo que la gran diferencia entre River y Boca es que uno es de gran toque, tiene un fútbol más cuidadito, divierte un poco más, y el otro representa a la gente, al rebusque, a la lucha, a la garra, que es Boca Juniors, ¿no? Y que además pues hizo grande al Diego, ¿no? Al jugador más grande del fútbol argentino y uno de los más grandes del fútbol mundial. Ahí es otra discusión gigantesca. ¿Quién es el jugador más grande de la historia, no? Otra discusión subjetiva completamente, ¿no? Ya sé que el Diego es de Argentinos, ya sé que el Diego es de Argentinos Juniors, pero bueno, se hizo en Boca lo que es, ¿no? Y en su paso por Europa, en el Napoli también. Sin embargo, eso es para mí lo más bello, ¿no? Cómo de un barrio chiquito se hizo algo tan grande. En 1908 fue el primer partido entre estos dos, se lo llevó River, aunque para mí creo que la rivalidad se hizo fuerte en 1912, en aquel partido donde se jugaba por unas libras esterlinas entre Boca y River, y bueno, Boca dejaría el campo, River lo ganaría, iban 1-1, y River lo ganaría en el despacho porque, bueno, Boca en protesta por el árbitro no concordaba con las decisiones arbitrales, pues protestó y decidió dejar el juego, y pues así ganó River. Un dato anecdótico de ese partido, de ese clásico, es que Boca había jugado otro encuentro antes contra el equipo de Isla Maciel. Isla Maciel, esa de donde ahora está San Telmo, otro club del fútbol de ascenso, pues otro de los clubes históricos. Otro de los partidos históricos es aquel de 1931 durante la primer liga profesional argentina, en donde el árbitro expulsó a 3 jugadores de River y bueno, los de River no quisieron marcharse y pues por default Boca ganó aquel partido. A eso hay que sumar pues que los clubes han campeonado cada uno respectivamente, Boca en el Monumental, River en la Bombonera, etcétera, etcétera, formando con ello una rivalidad deportiva demasiado grande. Yo realmente no veo una rivalidad política entre estos dos. Por ahí de los 40, si no me equivoco, a River se le llamó Millonarios por el dinero, pero yo no veo es una rivalidad menos política y más deportiva. Es lo que me gusta del River Boca, que es una rivalidad deportiva. De eso a que veas buen fútbol, pues como en todo, a veces no ves buen fútbol, pero no importa, porque el fútbol es para juntarte con la familia, con los colegas, tomarte una cervecilla, tener algo para picar. Para eso es el fútbol también cuando eres aficionado, ¿no? Ya si eres uno de esos hinchas bravos que hacen dinero con las barras, pues es otra cosa. Pero bueno, de esos pelafustanes no voy a hablar. También hay que sumar el descenso de River a esa rivalidad. El descenso de River es importantísimo, y la venganza, si le podemos llamar de alguna manera, ganando la final de la Copa Libertadores en Madrid. Y ahí enlazo a la conclusión y a mi experiencia personal con estos dos clásicos, el superclásico y el clásico. He de decir que aquí en España River Boca se ve como algo exótico. En todo mi círculo social, que son entrenadores o comentaristas deportivos, los españoles, los latinos no, los españoles ven como algo exótico River contra Boca. A mí me molesta un montón, porque nosotros los latinoamericanos, pues sí vemos el fútbol inglés, vemos el fútbol español, vemos el fútbol
alemán, el italiano, y sabemos qué pasa en cada liga, sabemos cuáles son los... Pero estos tipos, el fútbol latinoamericano, saben quién es Boca River porque Boca River los alcanzó. Pero más allá de eso, no, la gran mayoría de los que yo conozco no tienen la más mínima idea. Y en la prensa es peor. Yo estaba un día en la radio y escuchaba a un comentarista mientras narraba un partido de River, del Mundial de Clubes, que el tipo decía, madre mía, pero qué malos son en los cortes comerciales. Yo estaba flipando, yo estaba... Digo que no puedes cambiar tu chip y darte cuenta que no es el mismo dinero, que el fútbol está de acuerdo al nivel. No puedes esperar el nivel del Barça en un partido River Corinthians. Vas a ver buen fútbol a partir del nivel de donde son esos dos. Y a veces sí que ves mejor fútbol. Pero es que parten desde un juicio de valor negativo hacia el fútbol latinoamericano y no les importa porque lo ven menos y entonces pues no me importa, ¿no? A menos que seas un forofo de estos muy, muy, muy metidos en el mundillo del fútbol, pues sí sabes más. Pero es que la gran mayoría de los que yo conozco y comentaristas hechos y derechos, no, no tienen ni idea y no les interesa tener idea. Van a ver el River Boca, bueno, pues porque es histórico, porque les saben qué es, pero no saben ni quién juega, ni nada de eso, y a mí me parece un poco triste, ¿no? En los medios sí que hay algún que otro comentarista bueno, por ejemplo, si no me equivoco, Axel Torres, uno de mis favoritos, que tenía un programa muy bueno, El Club, en Bein Sports. Y luego está, bueno, Maldini, Mr. Chip, que los conocemos. Si estás muy metido en ESPN, pues ahí salen muchísimo estos señores, ¿no? Y otra cosa que me molesta mucho de la percepción de River Boca es que enseguida se le liga a las riñas entre las dos hinchadas, ¿no? Entre los borrachos del tablón y la 12. Eh, Tú piensas en River Boca y es pensar en peleas. Y le estás restando completamente toda esa rivalidad histórica y bonita del fútbol, que es el fútbol en sí. Es que maldita sea, ¿no? Y la gente, tú te enamoras del fútbol. El fútbol es esa cuestión que te da parte de tu identidad, de lo que tú eres, ¿no? Y la gente, pues, bueno, se fija en lo que hacen estos salvajes, ¿no? He de decir también que yo pertenecí a una peña de uno de estos dos clubes, no voy a decir cuál, y que cuando nos reuníamos en la misma peña, el 90% eran argentinos y el otro resto eran peruanos, bolivianos, colombianos, y el resto, y cuando nos reuníamos para ver los clásicos, o un partido importante contra Racing, contra Independiente, cuando nos reuníamos, obviamente invitas a tu novia, invitas al colega, al amigo, que por supuesto, o lo más seguro es que es español, está en su tierra, y todos fijarse en eso, ¿no? Es fijarse los ves con bostezos, los ves con... Es fijarse y cuándo se van a pelear o estupideces así, ¿no? Eso es lo que a mí me da en perspectiva. La final de la Libertadores no la vi en España, la vi en Estados Unidos. Curiosamente, me tocó verla en un pub inglés lleno de banderines de clubes de la Premier League y también donde los aficionados al fútbol inglés, dueños de ese pub, no sabían que se jugaba la final de la Libertadores y no querían poner el partido. Tuve que negociar con ellos para que en una esquina me pusieran en una pantalla el superclásico, la final de la Libertadores. Y lo más bonito del asunto fue, yo me puse en la mesa de hasta adelante, cuando volteo hacia atrás, pues ya había una familia de estadounidenses que habían ido a Argentina 2 semanas antes y se habían enamorado de Boca. Entonces los veías a todos uniformados de Boca. Y después llegaron dos chicos que con perfecto acento argentino
pero que eran estadounidenses que habían estudiado español allá en Córdoba y se habían hecho hinchas de River. Así que ahí estuvimos con cánticos, con lo que tú quieras y fue muy bonito. A mí no me tocó ver esa final en España, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que puedo yo decir. En cambio, respecto al clásico, insisto, quizá porque yo vivo en Cataluña, mi impresión sea un poquito, es un poquito fuera de sitio, ¿no? Fuera o menos objetiva, porque lo que yo he vivido en esos clásicos es una especie de tensión. Tú no puedes decir a la Madrid en Barcelona o Vizca al Barça en Madrid, porque ya sientes que algo extra al fútbol va a pasar. Algo te van a decir facha, o te van a decir culé da merda, o yo qué sé, independentista, no sé. Entonces se respira una tensión muy extraña en estos partidos. La diferencia es que uno es un clásico político y el otro es un clásico, para mí, es un clásico político, con una rivalidad más política que deportiva. Es un clásico más generalista porque es obviamente es más global, es más mediático por el dinero que se tiene y porque es de Europa. Este tiene la ventaja económica sin lugar a dudas. Y el otro, también es cierto, el Barça Madrid es un clásico con menos identidad actualmente. Hay gente aficionada a cada uno de estos clubes en China, en Timbuktu, que realmente no entienden toda esta cuestión del Madrid-Barça. Y por el otro lado creo yo que el Superclásico me parece un encuentro más puro, más de la gente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, quizá es un clásico más deportivo, con menos marketing y negocio, aunque sí que lo hay, estoy seguro que genera un dineral a lo largo del mundo, pero eso, sí veo la diferencia. Como sea, para mí ninguno es mejor o más importante que el otro, yo me quedo con los dos. Sin más, señoras y señores, muchas gracias. Soy Roberto Magallón. Gracias por suscribirse, por dar like, por desuscribirse, por lo que ustedes quieran. Nos escuchamos en la próxima, en el siguiente, aunque duela. Gracias. Chao, chao.